decimos todos, ¿no? En todos los programas hay una interna. A ustedes en casa sean muy bienvenidos. Vamos a estar abordando varios temas. En minutos nada más vamos a tener la presencia aquí en estudios de la presidenta del Banco Hipotecario, luego de lo que ha sido la aprobación de esta ley que beneficia a más de 20.000 familias, una ley que sigue generando polémica, teniendo en cuenta que es nada más y nada menos que la presidenta de la institución del Banco Hipotecario. Va a ser una nota bien interesante, va a ser interesante el debate, las repercusiones de lo que esta ley ya aprobada genera. Pero antes vamos a hablar de la campaña electoral. Comenzamos la semana hablando de la campaña electoral, vamos a terminar la semana hablando de ella y de las distintas propuestas que ya están generando polémica. ¿Qué lugar ocupan las promesas y qué lugar ocupan los reconocimientos, por ejemplo, cuando se habla de la necesidad de subir impuestos? ¿Es frecuente que un candidato reconozca que eso puede llegar a pasar durante su gobierno? Bueno, vamos a repasar lo que decía el precandidato por el Frente Amplio, Yamandú Orsi, en nota aquí con Telemundo. Nadie hace campaña diciendo si sube o si baja impuestos. Es un error, te lo dicen los analistas. Al ciudadano le importa mucho. Sí, pero yo me acuerdo perfectamente que este gobierno que está hoy subió al gobierno diciendo no vamos a subir impuestos, no vamos a subir combustible. Cuando en realidad subieron los impuestos, subieron los combustibles. También bajaron IRPF y IAS. No, lo que pasó, no. En realidad en líneas generales subieron, porque yo tengo la tarjeta Bro. Y cuando voy a pagar, yo estoy hablando del impuesto al consumo, el que paga cualquier vecino. Usted se refiere a la reducción de IVA. Claro, y ahí son dos puntos de impuestos. Digo, eso por más que lo queramos tapar con un dedo, imposible. No, este gobierno, capaz que por necesidad. Yo creo que no hay que caer en eso de la propuesta facilonga, esa de decir, yo si subo, no voy a subir impuestos. Y eso lo podemos decir cualquiera. Después llega el momento y dice, ay, bueno, pero no. Bueno, se lo pregunto porque tenemos un escenario de déficit fiscal superior al 4%, menor recaudación de la DGI. Hay otras formas. Hay otras formas. Yo creo que el gasto bien hecho es parte fundamental en un análisis de este tipo. Pero no descarta una suba de impuestos. Ni descarto ni la firma. Ni la firma. Ni descarto ni la firma, pero en realidad es lo que no deseo. ¿Quién quiere subir impuestos? Por supuesto que no. Tiene que ser la última de las medidas. Ahora, también, decir impuestos hacia el barrer es no decir nada. Porque, a ver, por ejemplo, el mundo se encamina hacia una renta universal donde te van a exigir el 15% de impuestos. De acuerdo. Y eso, ¿qué quiere decir? Y bueno, quiere decir tomar estos temas con seriedad. Bueno, no confirma ni descarta y habló allí de un acto de sinceridad cuando dice los asesores te dicen que de este tema no se puede hacer campaña. Pero los ciudadanos esperan también anuncios concretos y saber a qué atenerse en caso de que, en este caso, Orsi sea gobierno. Pepe, ¿cómo ves esta discusión? Por un lado está el lugar que ocupan los impuestos que pueden llegar a ser en esta campaña electoral. Y por el otro, si lo que se aplicó fue finalmente suba de impuestos, sí o no. En Argentina hoy se están preguntando qué brazo se va a cortar Milei, si el derecho o el izquierdo, porque en la campaña prometió, o mejor dicho, expresó que él prefería cortarse un brazo antes que incrementar los impuestos. Han pasado 5 días de la asunción de Milei y el gravamen a las importaciones subió del 7,5 al 17,5 y la retención a las exportaciones subió al 15%. Pongo este ejemplo que además habla de la ironía que se maneja hoy en Argentina con respecto a esto, porque en realidad es cierto que nadie hace campaña diciendo que va a aumentar impuestos, pero en algunos casos ocurre, como en el caso de Milei en Argentina, evidentemente después no hay nada más tosudo que la propia realidad. No estoy hablando acá de lo que debió hacer el equipo económico argentino, porque se encontró ante una realidad muy dura, pero bueno, está claro que nadie puede prometer porque no siempre se conoce de antemano con lo que te vas a encontrar. Por lo tanto, es claro, primero quiero decir algo, me parece que Orsi está hablando como un candidato que en la interna se percibe ganador, se percibe ya está hablando muy seguro, como el candidato del Frente Amplio. Claro, se percibe muy seguro y por lo tanto era obvio que se iba a manejar en estos términos. Es claro que nadie arranca una campaña electoral diciendo voy a subir los impuestos. Pero también muchas veces se promete todo lo contrario, y después es muy difícil cumplir. El tema tributario es un tema que se suele estirar mucho.
a veces se acorta, pero a veces se suele estirar, y todo el mundo lo maneja, lo manipula dentro de la campaña. Después, cuando se asume la gestión, allí las cosas cambian. La pregunta tuya era con respecto a la situación de este gobierno. Bueno, el gobierno actual había prometido no incrementar tarifas y había prometido también bajar el precio de los combustibles. Es cierto que el precio de los combustibles se bajó. Y también con respecto a las tarifas, bueno, sufrieron los incrementos naturales de la puesta a punto con los incrementos del costo de vida. Así que digamos que en ese sentido se podría decir que la actual administración cumplió con lo que había prometido. Bueno, vamos a ver si todos piensan lo mismo. Pablo. Yo escuché las declaraciones de Orsi, no dijo absolutamente nada, ¿no? O sea, ni confirma ni descarta. Digo. Nada relevante. Es entendible también, no es un precandidato. Entonces, sinceramente, no se va a pisar el palito en este momento. Quizás más adelante, cuando sea elegido como el candidato del Frente Amplio o no, bueno, ahí se verá. ¿Qué es lo que sucede cuando uno hace una promesa electoral? Le pasó a este gobierno, cuando hablaba de que no había que aumentar las tarifas y demás. Lógicamente, pero ¿qué es lo que pasó? Porque hay que recordar un poquito para atrás, ¿no? Las tarifas en todas las administraciones se aumentan allí por el mes de enero. La administración saliente no las aumentó las tarifas y lo hizo adrede. ¿Qué estamos hablando? No nos chupamos el dedo. Lógicamente después, claramente, las tenés que aumentar para compensarlas. Se podrá discutir si aumentó un punto más, un punto menos. Pero se hablaba de que aumentaban las tarifas. Sí, claro que se aumentaron, pero se aumentaron claramente porque la administración anterior, con doble sentido, no las aumentó. También recuerdo, es tan complejo el tema de los... Vos hablás de lo que sucedió cuando el cambio de gobierno. Claro. Aumentan todos los años aumentan las tarifas. Sí, no se aumentaron en enero y quedó casualmente no se aumentaron en enero, hay que ajustarlas. Incumplió la promesa electoral porque le aumentaron las tarifas. Bueno, sí, yo qué sé, está. Hay que verlo como se quiere. Ahora bien, yo veo que este gobierno la promesa electoral la cumplió, quizás no en su totalidad o no como se esperaba. Porque cuando el gobierno la presidencia, hace una declaración en la cual indica que unas 63.000 personas menos van a pagar IRPF y otros, ¿cuántos son? Unos 20.000 jubilados no van a pagar ellas, claramente hubo una reducción de impuestos allí. Podrá gustarte más, podrá gustarte menos, por allí se decía que era una devolución del dinero, llámale como quieras, pintalo como te guste y contalo como mejor te parezca, pero la realidad es que se bajaron. Esa es la situación que hay. Quizás es mucho, quizás es poco, pero además, ¿qué es lo que sucede en cualquier administración? Está el entorno, está con lo que se enfrenta, con lo que le viene para adelante. Porque los gobiernos funcionan con lo que se recauda. No hay un árbol detrás en el Banco Central de dólares en el cual uno va y saca y paga las cosas. Y los imprevistos, como le sucedió a este gobierno y quizás le suceda al que viene, fueron claros y notorios. Enfrentarse a una pandemia con una caja que estaba bastante reducida, luego una sequía extraordinaria. Claramente eso tiene costos y erogaciones que el gobierno no los tenía previstos o no previstos en su totalidad. Entonces cualquier gobernante que proponga o prometa que no va a subir los impuestos, no es que esté mintiendo, pero es una declaración de voluntad, es una expresión de deseo. Después habrá que enfrentarse 5 años con una administración que no sabe qué es lo que va a suceder. Entonces, hablar de los impuestos y el aumento y la reducción me parece que es un tema muy delicado y es como tratar de ver el futuro, que no se sabe qué es lo que va a suceder. Yo lo vi a Orsi tranquilo, coherente, lleva una ventaja grande contra Carolina Cose. ¿Para qué se va a andar complicando diciendo que capaz que sube tal impuesto? Y ya lo dijo él, ¿no? Los asesores seguramente. Exactamente. Creo que estuvo Escuchan la palabra impuestos, sí. Estuvo correcto, es una persona inteligente y sabiéndose que está primero. Bueno, Olivera, de todo lo que ha escuchado, a ver. Sí, comparto. Me parece que esa sensatez a la cual hace referencia Pablo es un poco la que desplegó Yamandu Orsi en la entrevista ayer, sabiendo que ninguna administración puede predecir el futuro. Y entonces los impuestos, bueno, son variables que los gobiernos tienen para manejar la caja del Estado y que ante situaciones imprevistas, para un país chico como Uruguay, muy dependiente del contexto internacional, donde también vivimos en un mundo con cambio climático, con cuestiones como la del COVID que podrían o no volver a pasar. Entonces está bien, no hay una definición a priori, porque, como bien señalaba Pepe, y yo lo tenía apuntado para decir, de nada sirve salir a desganitarse diciendo no voy a aumentar ningún tipo de impuestos, cosechar votos de una manera demagógica y después
a los muy poquitos días de haber asumido el gobierno de Argentina, ya están aumentando impuestos. Lo que sí está claro, y que esta es otra discusión que fue apareciendo, es que, y que tú lo preguntabas, Verónica, es que este gobierno sí aumentó la carga tributaria muy al principio, inclusive antes de que explotara la pandemia, en esos primeros 15 días, en donde se eliminaron, ¿sí?, de la devolución de IVA de 4 puntos que se realizaba al pagar con medios electrónicos, se eliminaron 2. Y ahí apareció la discusión de que no se estaba aumentando, pero si se está sacando un beneficio del bolsillo de las personas que pagamos IVA, que somos, bueno, todos y todas, porque todos hacemos compras, evidentemente se estaba aumentando la carga. Pero además, y este es un tema técnico, pero lo menciono porque implicó el aumento de la recaudación por IRPF, es que se cambió la modalidad de ajuste de la base de prestaciones contributivas, las BPC, que se ajustaban por índice de precios y pasaron a ajustarse por salarios en un contexto donde los salarios estaban cayendo. Entonces, el mínimo no imponible del IRPF bajó. Es decir, que el IRPF durante este gobierno agarró a más personas. Y eso implicó aumentar la recaudación. Y eso implica aumentar la recaudación. Lo que pasa es que son como cuestiones de ajuste muy fino, en donde no se está creando un impuesto, en donde no se está aumentando una tasa, pero sí se está aumentando la gente a la que abarca un impuesto, por ejemplo, por esta disminución indirecta del mínimo no imponible. Entonces, pongámosles también paños fríos a lo que pasó con el aumento de la carga tributaria en este gobierno. Bien, Valeria. Bueno, yo creo que para esta altura, digamos, del proceso electoral, no sorprende la impronta de Orsi. Sí, lo que entiendo es que nosotros estamos hoy y viendo lo que fueron las resoluciones del Congreso del PIT-CNT, las propuestas que estuvieron y que se intentaron lavar, lo dicen algunos medios de prensa, que de hecho propuestas, ¿qué dije? Del PIT-CNT. Lo que pasa es que viste que... Al ver tanto a Fernando Pereira, que está en paz en comisión ahora en el Frente Amplio, se me complica. La realidad es que las propuestas de los sectores más radicales del Frente Amplio fueron como lavadas, digamos, en el proceso de resolución, porque obviamente el candidato que termine siendo electo, que seguramente, por lo que dan las encuestas, puede llegar a ser Yamandu Orsi, complicaban bastante después al momento de salir a defender ese programa único que tiene el Frente Amplio. Entonces, obviamente, para Orsi es una situación compleja, porque sí está planteado el rediscutir, por ejemplo, toda la LUC, está planteado ver punto a punto y derogar puntos de la LUC, a pesar de que el pueblo respaldó la LUC, se está planteando, y eso está dentro del programa del Frente Amplio, el revisarla y ver si algunas de forma parlamentaria o por otra vía eliminarlas. Se va a modificar la ley de la seguridad social, Orsi lo planteó también, van a haber cambios, que no se anima a estar de acuerdo con el plebiscito, pero que está claro que cómo funcionan las AFAP, él no lo comparte. Entonces, eso también estuvo en discusión. Lo que tiene que ver con el aumentar impuestos, sobre todo a las empresas, a quienes importan. O sea, realmente el Frente Amplio está en una situación compleja. ¿Por qué? Tiene a quienes son más moderados, que terminaron bastante contentos por ese lavado que se hicieron algunas mociones, pero los más radicales que empujan. Entonces, en ese contexto está el candidato que está mejor perfilado en una entrevista y ante una pregunta que claramente lo pone en una situación incómoda, porque es difícil decir que tú pensás subir impuestos, pero con la respuesta que plantea Orsi, claramente no va a bajarlos. O sea, no sé si voy a subirlos o no, pero no está planteado bajarlos. Creo que sí, un candidato que tiene un liderazgo diferente, que Orsi no lo tiene dentro del Frente Amplio, porque una cosa es tener los mejores números en la posibilidad de salir electo y otra cosa es ser líder. El liderazgo que tiene la calle Pou no lo tiene Orsi. Y la calle Pou sí pudo decir en campaña que iba a bajar los impuestos, que iba a cambiar la forma en la que se ajustaban los combustibles, que tuvo que hacerle frente al ajuste, lo que decía Pablo, al ajuste de las tarifas, porque no se hizo en enero para perjudicar, en este caso, al cambio de partido que gobernaba. Entonces,
yo creo que realmente no hay que tener miedo a decir lo que uno entiende, ¿no? Que los economistas me asesoran, porque dentro del equipo económico de los distintos candidatos, hay candidatos que han expresado, como Zunino, que está en el equipo de Carolina Cose, ha planteado que hay que hacer cambios y que hay que ajustar para cierto lado. Lo que pasa que obviamente está embretado Orsi en que hay cosas que a esta altura no puede decir. Y te hago una consulta. ¿Y desde la coalición se pueden comprometer a que no se van a subir los impuestos? Y yo creo que ya lo hicieron en su momento, lo que decía. Pensando en un segundo periodo de gobierno, ¿no? Yo creo que lo que no se pudo quizá, porque una cosa es, el Frente Amplio puede hacer un resumen de sus 15 años de gobierno con una situación económica envidiable, que ojalá lo hubiera tenido este gobierno. Son 15 años versus 5 de este periodo y se insiste en comparar una situación con la otra. De 5, 2 años de pandemia. La pandemia hoy parece que se niega que existió, pero existió y modificó económicamente a este país. Y a pesar de eso, había una promesa de campaña que tenía que ver con el IAS y que tenía que ver con el IRPF, que el gobierno la cumplió. Quizá no a cabalidad en cuanto a que se planteaba por parte de algunos miembros de la coalición eliminarlo el IAS. Obviamente, es muy difícil después de lo que te tocó enfrentar económicamente en este periodo, eliminarlo. Pero sí va en la línea de esto. Y el combustible, cuando tiene que bajar, baja, que era algo que no pasaba antes de este gobierno. Los combustibles solamente aumentaban, pero cuando las paramétricas daban que había que bajarlo, no se bajaba. Entonces, hoy es mucho más cristalino el aumento del combustible y el argumento de por qué en un mes tiene que subir o en otro tiene que bajar, que es lo que la gente quería. ¿Por qué siempre sube y en realidad nunca hay una explicación de cómo se movió económicamente y por qué tiene que subir continuamente? Bueno, creo que esta forma de manejar el ajuste de las tarifas del costo del combustible también muestra, por lo menos para mí, una manera más cristalina. Pero, sinceramente, a mí me quedó como sabor a poco en lo que fue los planteos. Queda claro. de Orsi. Tenemos que hacer la primera pausa. Al regreso, Olivera, tú estuviste en el Congreso del Frente Amplio del pasado fin de semana. Al regreso de la pausa me gustaría que nos precises qué es lo que dice realmente, qué le dice a los precandidatos sobre el tema impuestos, sobre el tema IVA, sobre impuestos al consumo, sobre el tema impuesto al patrimonio. ¿Qué pasó con el impuesto a las herencias? Eso luego de la pausa. Antes, en diciembre venís a